hermanos, buenas noches. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Póngase en sus pies y abra su Biblia. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a estudiar algo muy interesante. Algunas veces entramos en duda porque no entendemos completamente lo que nos dice este capítulo. Y de eso se trata, que vamos a ver hoy. Primera de Corintios, capítulo 12. Cuando tenga, me dice amén. Amén. Ok, la prédica o el estudio se llama el bautismo del Espíritu o los dones espirituales. Amén. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ok, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Ahora, Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, poniéndonos cada quien con nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para que seas tú, Señor, el que abra el entendimiento para poder entender tu palabra. Señor, que no sea mi sabiduría ni mis palabras, sino sean palabras tuyas las que salgan de mi boca, Señor, y que podamos, Señor, todos entenderla y comprenderla, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, el que abra nuestro entendimiento y de nuevo, Señor, que quede grabado en nuestros corazones para poderlo hacer como a ti te agrada. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Primera de Corintios capítulo 12 habla de una manifestación, un bautismo, que comúnmente se le llama el bautismo del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos vemos la manifestación completa cuando desciende el Pentecostés. La palabra Pentecostés quiere decir 50, penta, 50. Y se festeja en el Pentecostés o la venida del Pentecostés cuando en aquella ocasión, miles de años atrás, Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Lo que hicimos en la cena de Pascua, ¿se acuerdan? 50 días después, en el monte Sinaí, Dios dio las leyes o las tablas de la ley. En ese momento, Dios da las tablas de la ley para que el pueblo obedeciera. Pero como el pueblo, al ser humanos y estar con el pecado dentro del corazón, no pudieran cumplir la ley. Entonces lo que Dios hace, después de la Pascua, cuando muere Jesús, en el Pentecostés, da su Espíritu Santo. Para cumplir algo que dice Pablo: la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Nosotros no podemos vivir la ley sin el Espíritu, puesto que el Espíritu nos hace obedecer la palabra de corazón cuando lo dejamos hacerlo. Ahora, ¿qué quiere decir el bautismo del Espíritu? Es que hay dos bautismos. Uno es el bautismo físico en agua, donde nosotros públicamente aceptamos o declaramos ante la gente que somos seguidores de Jesús. Nadie se puede bautizar si no ha aceptado a Jesús primero. El bautismo del Espíritu viene cuando, después de caminar cierto tiempo en el Evangelio y sobre todo de haber aprendido, de haber leído o estudiado la palabra, entonces Dios ve que ya estamos preparados para ser bautizados en el Espíritu, cosa que pasó en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el Pentecostés. Ahí la más grande manifestación fue que muchos o todos empezaron a hablar en otras lenguas. Algunos no sabían hablar las lenguas del país que estaban hablando, y eso fue lo hermoso.
que personas que venían de fuera vieron que personas que no eran de ese pueblo hablaban la misma lengua de ellos. Esa fue la gran manifestación en ese entonces. Aquí lo que nos está diciendo Pablo dice, no quiero que ignoréis, dice algo sobre los dones espirituales. Eso nos da a entender una cosa muy interesante, que debemos estudiar la palabra. Muchas veces Dios nos quiere dar algo espiritual y no nos lo da por una razón, no porque Él quiera, o no porque sea codo, o porque no quiera compartirlo, es porque no estamos preparados para tomarlo. Es como si usted a su hijo le pide que le compre una pistola. Si su hijo no la sabe usar, ¿usted se la va a comprar? Si hasta los expertos se andan matando solos. ¿Me entiende? Así son las armas espirituales. ¿Para qué Dios nos va a dar un arma si no la sabemos usar? Y al ratito hasta con esa misma arma nos vamos a volar la cabeza. ¿Me entiende? Entonces dice Pablo en el versículo 2, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos, como se llevaba a los ídolos mudos. Es lo que ha hecho siempre la religión, incluso la religión cristiana. La religión cristiana tiene mucha influencia de la Iglesia Católica. Y la única manera de ver qué es lo que es bíblico y lo que no es bíblico es estudiando la palabra. Si usted se confía en lo que yo le digo, puede que esté haciendo bien. Pero si usted no investiga lo que yo le estoy diciendo por usted mismo, si yo estoy mal, usted ya está mal también. Porque si yo me voy para abajo, usted me va siguiendo detrás de mí. Todo por no leer, por no estudiar. Ese es el problema de muchos cristianos, que nada más abren la Biblia cuando van a la iglesia, y eso sí la llevan, porque a veces ni la llevan. Ese es un gran problema. El estudiar la palabra es para todos, no nomás para unos. Claro que dependiendo del ministerio que cada quien tiene, a unos se les exige más, de acuerdo al ministerio o al servicio que hace uno para el Señor. Dice el 3, dice, por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esto sucede cuando uno acepta al Señor, uno le empieza a llamar Señor. Lo que sucede cuando aceptamos a Jesús es que el Espíritu de Dios pasa a morar en nosotros. Pero no es el bautismo. Por el Espíritu de Dios empezamos a reconocer que Jesús es el Señor y empezamos a obedecerlo. Pero no es el bautismo. El Espíritu, cuando aceptamos a Jesús, hace dos cosas. Uno, pasa a morar en nosotros porque venimos a pasar a ser hijos de Dios. Y dos, nos sella con su Espíritu. Un sello que nos pone aquí en la frente, que aún los satanistas, cuando un cristiano de veras está firme en el Señor y es fiel, ellos no se le acercan. Porque saben que ese sello quiere decir que es un verdadero cristiano y contra ellos no hay diablo que pueda trabajar con él. ¿Ok? Luego dice el 4, pero bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5, diversidad de ministerios, dice, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. O sea que el Espíritu da dones, da ministerios. La palabra ministerio se oye bonito en español, pero en el hebreo más antiguo, en el hebreo más sencillo quiere decir servicio. Un servidor, alguien que hace un servicio para Dios, eso que es el ministerio. Y dice que hay diferentes operaciones. Las operaciones, cambiamos la palabra y digamos que son manifestaciones. Manifestaciones, hay cualidades que da el Espíritu que uno las hace. Entonces son manifestaciones del Espíritu. Y dice el 7, dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de la persona y para el provecho de los que le escuchan. Dios no te va a dar algo que no sirva para los demás. Ustedes se han dado cuenta o han escuchado en iglesias o han conocido personas que dicen que lo que Dios les dio es nada más para ellos. Ese es un error. Dice que es para provecho. Aquí no está diciendo para provecho de ustedes o de cada quien. Es para provecho de la iglesia. Los ministerios son para la persona o para la iglesia. Para la iglesia. Los dones ¿para quién son? Para uno y para la iglesia. Las manifestaciones es exactamente lo mismo. Entonces no podemos ser egoístas y decir yo nada más lo tengo y no se lo comparto a mi hermano. Porque Dios no trabaja así. Dios no es egoísta. Si Dios fuera egoísta no hubiera mandado a su hijo. Su hijo no tenía necesidad de pasar lo que pasó para salvar a un montón de pecadores que hemos vivido desde entonces, ¿o sí?
Bien, dice lo que es el bautismo del Espíritu, como le vuelvo a decir, es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Del versículo ahí mismo del 1 de Corintios 12, del 8 al 10, da una lista de dones. Dice, las personas que desean ser bautizadas por el Espíritu deben ser estudiosas de la palabra, porque de no hacerlo no pueden aprovechar tales dones a su máxima capacidad. Le voy a poner un ejemplo. Aquellos que son llamados a dar profecía tienen que conocer lo que es profecía. Tienen que saber cómo funciona un profeta, qué siente un profeta, cuándo debe hablar un profeta, cómo es que debe dar la palabra y sobre todo seguir al pie de la letra lo que dice la palabra que se les da. Entonces, si usted no conoce cómo funciona un profeta, usted no se puede llamar profeta. Así de sencillo. ¿Qué tiene que ver eso? Que tiene que estudiar cómo funcionaban los profetas. Un pastor lo mismo, un evangelista lo mismo, un maestro, un apóstol lo mismo. Todo tiempo se debe investigar, debemos conocer. Si sabemos que Dios nos dio para hacer un ministerio, debemos conocer nuestro ministerio. ¿O usted cree que cuando va a hacer un trabajo, vamos a decir que Félix va a hacer un trabajo, ahí donde está, y no lo sabe hacer, ellos esperan que lo haga al 100%? No. Primero le tienen que enseñar cómo se hace, y luego de él tiene que agarrar la práctica para hacerlo. Ya después ya no lo van a supervisar porque saben que ya lo sabe hacer. Desgraciadamente, en la iglesia cristiana, no pueden ver a alguien que piensa que Dios le va a dar un ministerio porque ya lo nombraron como si ya tuviera años en el ministerio. Y de ahí se cometen los errores. Hay un muchacho que le dieron una palabra que iba a ser evangelista, ahora ya dice que es hasta pastor, casi profeta, y no tiene ni un año en el evangelio. Pablo lo dice clarito. Capítulo 3 de 1 de Timoteo, y no un neófito, no sea que caiga en la trampa del diablo. Un neófito, un principiante. Por eso es necesario conocer y estudiar la palabra. Cuando ya estemos preparados, entonces Dios nos da el bautismo, porque se espera que vamos a cuidar los dones que nos van a ser dados. Ahora, hay espíritus, hay espíritus que Dios da que solamente los tiene. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan dice de Jesús, en el que tiene en su mano los 7 espíritus de Dios, o en quien está los 7 espíritus de Dios. Isaías 11, 2 y 3 da una lista de cuáles son los 7 espíritus. En la Reina Valera, en español, solo da 6. Yo lo traigo en la K2. Dice, el espíritu de Jehová reposará sobre él, el espíritu de sabiduría, de entendimiento. La palabra entendimiento se traduce como discernimiento. El espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, que viene a ser ciencia, y el espíritu de misericordia y espíritu de temor. Esos son los 7 espíritus que están en Jesús. En la Reina Valera o en español le va a faltar el que dice misericordia. Esos 7 espíritus que estaban en Jesús, muchos de ellos estaban sobre las personas en la antigüedad y aún sobre algunas personas que estaban ahorita en la iglesia. Pero nadie puede tener los 7. Nadie los puede tener porque solamente Jesús los tenía. Si acaso Pablo, por la forma de predicar y la forma de funcionar de él, probablemente tenía 6. Solo le faltaba uno. ¿Quiere saber cuál? El de poder. Porque el poder no era de él, el poder era de Dios. Ese nadie lo puede tener. Hace muchos años yo tenía un amigo que también comenzaba a predicar y me dijo que él oraba mucho a Dios y le decía, Señor, yo quiero, dice, enséñame a usar tu poder. Y esa era su oración. Él era gran fanático de Gigi Ávila, de Benny Hinn y todos esos que hacen el show. Pero dice que un día Dios le habló a su corazón. Y le dice, ¿sabes? Dice, tienes mucho tiempo y estás pidiendo más, dice. Tú no tienes que decir, enséñame a usar tu poder. Tú tienes que pedirme, Señor, enséñame a dejarme usar por tu poder. Mi poder es mío. Yo actúo a través de ustedes, pero el poder no lo tienen ustedes, lo tengo yo.
Ese es el único espíritu que no se lo puede dar a un hombre, porque el día que se lo dé, tenga por seguro que ese hombre se pierde. Si aún los hombres que ve usted en televisión, que parece que son otros Jesucristo, con que no tienen todo, sienten que están al mismo nivel que Jesús. Ahora imagínense un montón de gente teniendo el poder. Ahí es exactamente lo mismo. Ahora, dice el punto número 1. Dice, el primer don, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Entender el propósito de Dios para la persona o iglesia a quien se le da la palabra. Salmo 5 de 51:6 dice, ciertamente tú amas la verdad. Tú me has manifestado las cosas secretas y escondidas de tu sabiduría. Eso es sabiduría. Sabiduría es cuando viene la persona que Dios usa en profecía o en darle palabra de sabiduría y te dice cosas que nadie sabe más que tú. Eso es sabiduría. No es que se lo platicaron nada. Dios le está diciendo, él está así, 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 o está haciendo esto. Eso es sabiduría. Eso es entendimiento. Y decirle, ¿sabes qué? Arréglate porque yo te voy a usar de esta manera. Eso es sabiduría. Saberle dar a la persona para quien es esa palabra y darle a entender qué es lo que Dios quiere y cómo quiere que Dios, esa persona se enderece para poderla usar adelante. O más adelante en el tiempo. Eso es palabra de sabiduría. El segundo don dice, a otras palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. La palabra ciencia no es ciencia médica, ciencia tecnológica. La palabra ciencia en la Biblia se traduce como conocimiento. Capítulo 12 de Daniel, el ángel le dice a Daniel, cierra este libro, dice. Porque en el futuro, dice, se aumentará la ciencia. Pero no está hablando de aviones, ni de cohetes, ni nada. Está hablando de conocimiento. El conocimiento que hay ahorita es inimaginablemente extra grande a como lo tenían en esos tiempos. Pero con ciencia se traduce como conocimiento. Conocimiento de situaciones, pecados, acciones y pensamientos buenos y malos que por lo regular solo lo sabe la persona a quien se le da la palabra. ¿No le ha tocado? Hay veces que cuando Dios da una palabra, le sacan los trapitos al sol. Le dice, tú estás haciendo esto. ¿Se acuerdan lo que hizo Natán con el rey David cuando se metió con Betsabé? Él le presentó una parábola y un cuento. Y David ni siquiera se daba cuenta que estaban hablando de él. Todavía cuando David reacciona, ese hombre merece la muerte. Entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Eso es palabra de conocimiento. Porque Natán no investigó. No anduvo investigando al rey a ver dónde lo agarraba. Dios le dio lo que había hecho David. Así de sencillo. Dice el punto número 3 o el don número 3. A otros fue por el mismo Espíritu. La fe, siendo un don, es una fe a prueba de todo que sobrepasa todo entendimiento. Cuando aceptamos a Jesús, tuvimos que tener fe. Pero hay un don que es especialmente en la fe. Esa fe que viene como don es el que te hace hacer cosas para Dios cuando para los mismos hermanos es una locura. Y le voy a poner un ejemplo. Elías. En ese entonces, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, los que le servían a Dios, no tenían el Espíritu de Dios sobre ellos todo el tiempo. El Espíritu de Dios venía sobre ellos, los hacía hacer lo que Dios quería hacer y después el Espíritu se iba. Por esa fe que venía en cada momento, cada rato sobre Elías hizo descender fuego del cielo. ¿Saben ustedes cuántas veces hizo descender fuego del cielo? Los que dijeron que sí, ¿cuántas? Hizo descender fuego 3 veces. Primero cuando se enfrentó con los profetas de Baal, y luego 2 veces más a un escuadrón de capitanes que lo mandaron buscar. Pero cosa curiosa, hace descender fuego del cielo 3 veces, pero después de que vence a los profetas de Baal, sale huyendo. Como un hombre que ha hecho tan grandes milagros que nadie los había hecho, que cerró el cielo por 3 años y medio sin que lloviera, anda huyendo de una mujer.
Lo que quiere decir que el Espíritu venía, lo llenaba, hacía el trabajo que Dios le decía y después el Espíritu se iba. Ahora, que somos cristianos, que vivimos de este tiempo, que hemos aceptado a Jesús, esa fe ya no se va. Pero esa fe hay que mantenerla. Ahora entiende por qué son las pruebas. Ahora entiende por qué hay veces que las pruebas son más duras que las que pasamos antes. Es para que la fe se mantenga, porque es un don. ¿Me entiende? Ahora, podemos ver también la fe de los 3 jóvenes hebreos, capítulo 3 de Daniel. Ellos tenían que haber tenido fe, llenos del Espíritu, de decirle al rey: sabe, rey, que aunque muramos ahí en el horno, de todos modos no vamos a doblar las rodillas. Eso es un don de fe. Porque a mí el don de fe me dice que Dios cumpla, o me enseñe, o me dé lo que me prometió, o no me lo dé, yo sigo creyendo en Él. Así de fácil, hermano. Dice el punto número 4. Dice: a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Don de sanidad es cuando Dios quita una enfermedad o condición física o espiritual de una persona. Esa es una sanidad. Puede ser una enfermedad o un dolor o cualquier cosa, ya sea físico o espiritual. Esa es una sanidad. 5. A otros hacer milagros. Es cuando sucede que lo que hace falta es creado. Se llama también prodigios. Romanos 15:19 dice: con potencia de señales, sanidades, como dice, y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por Ilírico, todo hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Eso estaba hablando el apóstol Pablo. Cuando dice con gran potencia de señales, que son sanidades, señales. ¿Por qué digo que son señales? Marcos capítulo 16, Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice que harán prodigios. Esas son las señales, sanidades. Es lo que más común se ve en las iglesias, las sanidades. Claro, que eso no se limita. Una cosa es sanidad, otra cosa es prodigio. ¿Qué es lo que hace prodigio? Es cuando Dios crea algo que no hay. Un cojo que le hace su pie, un manco que le hace su mano, un ciego, un ojo que no está, lo pone. Eso es prodigio. ¿Ok? Ahora, dice el 6, el punto número 6, a otros profecía. Este don o manifestación del Espíritu interviene en 3 dones específicos: sabiduría, conocimiento y discernimiento. Hace mucho tiempo, usted puede encontrar videos en YouTube o en la televisión. Hay un dilema entre muchos pastores famosos. La pregunta es: ¿existen apóstoles y profetas como los de la antigüedad? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bien, si nos vamos por lo que es la palabra profecía, ¿qué es profecía? Conocer algo que no se sabe, ¿cierto? Ahora, hay 2 tipos de profetas. Usted puede leer desde Moisés hasta Daniel, eran profetas a las naciones. A la palabra de ellos, naciones caían o se levantaban, o eran juzgadas por Dios. Después de Daniel, los que llaman profetas menores, eran profetas a una región, a una nación, a una ciudad. Ahorita en estos tiempos, yo personalmente no dudo que haya profetas a las naciones, pero no son muchos, serán muy poquitos. Lo que hay son profetas a la iglesia, a una ciudad, a un pueblo. Por ejemplo, aquí en esta iglesia, Dios tiene sus profetas, que los usan en profecía, ¿me entienden? Pero eso no quiere decir que este profeta de aquí es profeta también de la otra iglesia. Ahora entiende la diferencia. Profeta a las naciones, profeta a una iglesia. Porque Dios trabaja en esta iglesia de una manera, trabaja en otra de otra. Aquí da una palabra de lo que quiere que se haga, allá da otra. Así de sencillo. Claro, que hay mucha gente que se va en la vanidad y se nombran profeta a las naciones, cuando ni de su rancho los conocen. Ese es el punto.
No están contentos con tener un don. Quieren todo el pastel. Es como si a un predicador le dice, hey, te invito a predicar a mi iglesia, nomás que son como 10. Ah, no, yo quiero un estadio lleno. Si Dios dice, ve y predícale a uno, a Dios tanto le importa uno como le importan 10, ¿cierto? Sí, amén. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere, es lo que Él dice. Solo que por ser fama, por ser famoso, lo que usted quiera, conocido, ya no les gusta con la poquita gente. Ellos quieren estadios, quieren iglesias grandes. Dios no funciona así. Jesús no tenía dónde predicar, predicaba en las calles. ¿O acaso dice la Biblia que Jesús nomás predicaba en sinagogas? No. Predicaba en el monte, en las playas, 15,000 personas, 10,000 personas, siempre los tenía con ellos. Y no estaba en una iglesia. ¿Se da cuenta? Ahora, dice en la profecía, son 3 dones específicos que trabajan: sabiduría, conocimiento y discernimiento. Sabiduría y conocimiento ya lo vimos qué es. Más adelante vamos a ver lo que es discernimiento. En el 7 dice, a otros discernimientos de espíritus. Dice, es el juzgar o el conocimiento primero del Espíritu de Dios. Alguien que quiere tener ese don, primero tiene que conocer el Espíritu de Dios. Porque como leímos al principio, dice que el Espíritu tiene dones, ministerios y manifestaciones. Entonces tú no puedes pedir el don de discernimiento para discernir los espíritus de afuera cuando no conoces al Espíritu de Dios. Tú no puedes pedir conocer personas de afuera cuando no conoces a los de tu casa, ¿o sí? Tú no puedes pedir, Señor, dame a conocer con mis hermanos de otras iglesias cuando ni siquiera los que están en tu iglesia tú conoces o no te conocen, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces primero, con ese don se tiene que conocer quién es el Espíritu o cómo trabaja el Espíritu de Dios. Dice, y sobre todo los espíritus buenos y malos, ya que la lucha es espiritual. La lucha es espiritual. El apóstol dijo que aún el diablo se viste de ángel de luz para hacernos caer. ¿Y cómo vamos a saber si no tenemos discernimiento? ¿Y cómo vamos a tener discernimiento si no leemos la palabra? No todo es nomás leer David y Goliat, Samuel. No, hay que leer la vida completa, entenderla completa, tratar de aprenderla completa. Porque de cualquier cosita se agarra el diablo para meternos zancadilla. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En hebreo dice absurdas. Dice, y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está hablándole a los cristianos. Cuando dice se ha de discernir espiritualmente, dice en hebreo, se deben discernir o entender por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios que te enseña todas las cosas. Jesús dijo, y aquí les mandaré un consolador que tomará de lo mío y les hablará de lo mío, y Él les mostrará las cosas que ahorita no se las puedo dar, porque necesitan el bautismo. Entonces nosotros no podemos pedir o tener ese discernimiento si nosotros no conocemos cómo funciona el Espíritu de Dios o lo que hace. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora entienden por qué es necesario tener el discernimiento. Cuando Dios nos da una palabra, en profecía, porque cualquiera que sea la persona que nos habla Dios, antes de que Él termine de decir la palabra, algo ya nos está diciendo adentro que sí es correcto que era para nosotros esa palabra. Hay muchos que dan palabra y dicen, oye varón, yo sé que estás solo, te voy a traer tu familia contigo, que no sé qué. Hermano, más de la mitad de los que están en la iglesia no tienen la familia con Él. Muchos tienen la familia en su país, otros están separados, o la mujer está en otra ciudad. Entonces esa palabra la tiran al montón, a ver a quién le pega. Cuando Dios da una palabra, el Espíritu te da testimonio que es a ti el que te la está dando. Tú no puedes decir, ¿y será para mí? Porque ya todos estamos como Judas, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y no es para uno. ¿Ve? Por eso es bueno tener el discernimiento.
Amén. Amén, amén. Punto número 8. Dice, a otros diversos géneros de lenguas. Todos los idiomas, lenguas o dialectos que se hablan en el mundo, se hablan en el cielo. Todos, allá arriba se hablan. En la Torre de Babel, cuando la gente no quería dejar de construirla, dijo Dios, bajemos y confundamos. Dice el libro de Yacer que fueron dadas 70 lenguas, 70 idiomas diferentes. ¿Qué hizo? Que como no se entendían, dejaron de construir porque nadie sabía lo que le pedía el otro. Entonces lo que pasó fue que más adelante, cada quien se fue juntando con la persona que usaba el mismo lenguaje. Por eso es que las naciones se fueron formando, se separaron, y ahí vienen los idiomas. Por ejemplo, del idioma latín viene el español, el castellano, el portugués, el italiano, el francés. Muchos de los países bálticos como el yugoslavo, estonio, todo eso, descienden del latín. ¿Me entiendes? Entonces dice aquí, 1 Corintios 13, si yo hablara lenguas angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Pablo está diciendo, hablando del don de lenguas, que son lenguas angelicales. Lo que está diciendo es que las lenguas que se hablan aquí son lenguas que se hablan en el cielo. Ahora, hay cosas que a veces uno llega a entender qué lengua está uno hablando, o sabe más o menos qué idioma está uno hablando, pero aunque uno no entiende en sí las palabras. Hay personas que dicen, yo hablo japonés porque yo he escuchado ese idioma y es igual, pero no sé qué quiere decir lo que estoy hablando. Eso es don de lenguas. El don de lenguas son diferentes géneros o diferentes idiomas que el Espíritu nos va dando como Él quiere para hablarle al Señor. Pablo también dice que cuando oramos en lenguas, hablamos misterios de espíritu a espíritu, porque a veces no sabemos lo que estamos hablando. Y también da unas razones por qué no se debe hablar, aquel que no tiene interpretación, por qué no lo debe hablar en voz alta en la iglesia, pero ese no es el punto. Dice, punto número 9, el don número 9, dice, y a otro interpretación de lenguas, es entender y traducir varios géneros de lenguas. Eso sucede aquí, y aquí hay una persona que muchas veces las de otras personas están hablando en lenguas, y ella entiende lo que están hablando. Muchas veces, si usted se da cuenta, por ejemplo, Diana y Vanessa, cuando Dios empieza a dar palabra, hablan en lenguas y luego traducen lo que están hablando. Eso es interpretación de lenguas. Y Pablo dice, aquel que hable lenguas y tiene interpretación, que hable. Pero si no tiene interpretación, hable bajito, cállese. Hable usted con Dios. ¿Me entiende? Últimamente en la televisión va a ver usted muchas personas que están predicando y están hablando en lenguas, pero no traducen qué es lo que dijeron. Si uso yo el discernimiento que Dios me dio, ¿qué debo entender? ¿Que lo hace por show? ¿Para enseñar que él habla lenguas? ¿O de veras tendrá interpretación? Eso es lo que a mí me da a pensar cuando alguien lo hace. Que lo haga de una manera o lo haga de otra, ese es problema de él. Él va a dar cuentas. Pero lo que sucede es que últimamente cualquier cosita que se hace para el Señor se exagera para que se vea que Él también está a un nivel alto. Jesús no quiere que estemos acá. Jesús, ¿qué dijo? Quiero que estén acá. Dice, porque quien quiera ser grande, ¿qué? Tiene que ser el servidor de los demás. Trabajo de esclavo, lavarle los pies a los demás. ¿Se da cuenta? Nomás que como no tienen discernimiento, a la gente le gusta. ¿Cuántos quieren dinero? Amén. ¿Cuántos quieren prosperidad? Amén. Pero cuando vienen a dar el diezmo, vienen a dar la ofrenda, vienen agarrados del bolsillo porque sienten que se les salen los billetes. La Biblia dice clarito. Dice, Dios bendice al adorador. Amén, amén, aleluya. No dice, Dios bendice al agarrado o al codo. Así de sencillo. Amén. ¿Y cómo lo vamos a entender si no leemos la Biblia? Amén. ¿Qué? Ya no se asuste. Luego dice, en el versículo 11 del capítulo 12 de 1 de Corintios, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo no le puedo decir al Espíritu, dame esto, si no, no me lo des. Yo no quiero otro más que eso.
no soy yo el que manda al Espíritu. El Espíritu es el que decide qué es lo que me va a dar. Algunas veces es sano orarle al Señor, Señor, lo que tú me vayas a dar, cuando esté listo, dámelo. Porque hay que estar listos para que nos lo dé. Que no nos va a dar algo que no lo vamos a saber administrar. Dice el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres, y a todos nosotros se nos dio a beber del mismo Espíritu. Por eso el problema de muchos cristianos, de muchas iglesias, nosotros somos mejores que ellos. Bueno, y no es el mismo Espíritu. No es la misma sangre que nos compró. No es el mismo Señor al que servimos. No tiene por qué haber envidia, no tiene por qué haber codicia entre hermanos. Si yo veo que un pastor o un hermano le está yendo bien en su iglesia, amén, gloria a Dios. La victoria de él es la mía, porque servimos al mismo Señor. El Señor se lleva la victoria, también me toca una parte. Con el simple hecho que yo ore por él, ya participé de la victoria. Pero ahora parece que no se junten con ellos por esto, no se junten por ellos por lo otro. A la Biblia no está diciendo eso, es el mismo Espíritu. O una de dos, o no conocen al Espíritu o no tienen discernimiento, porque cualquier espíritu viene y les mete algo en su corazón y piensan que es de Dios. No tienen discernimiento. ¿Se da cuenta de la importancia? Luego dice, los ministerios o servicios a Dios. Versículo 28 de capítulo 1 de Corintios, capítulo 12. Dice, y aún no puso Dios en la iglesia. Dice, primeramente apóstoles. Ok, la pregunta de nuevo, que si hay apóstoles o si hay profetas de la antigüedad. La Biblia dice que toda la iglesia primitiva fue basada sobre el canon o sobre la palabra de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los 12 que anduvieron con Jesús, excepto Judas, que murió al final. Pero después hubo alguien que escogieron para suplir a Judas, pero son los 12. Le voy a hacer una pregunta, si es que no se la ha hecho, y si tiene la contestación la dice, y si no, guárdela. Jesús dijo a los apóstoles que en el tiempo venidero, cuando Él venga de nuevo, dice, se les dará 12 tronos, y cada uno juzgará una tribu de Israel, ¿cierto? ¿Cuántos tronos dijo? 12. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Cayó Judas, pero después escogieron a otro y vinieron a ser 12. Fíjese cómo la gente no capta lo sencillo que es la palabra. Dice que se les va a dar un trono a cada apóstol. ¿Cuántos apóstoles hubo? Sin contar a Judas. 12. Tiene que estudiar la Biblia. ¿Alguien más? Oh, tiene que estudiar la Biblia también. Fueron 13. ¿Y Pablo dónde lo dejan? ¿No dice Pablo, apóstol de Jesucristo? Entonces eran 13. Pero nomás les van a dar 12 tronos. O una de dos, o a Pablo le van a dar algo especial, porque no anduvo con Jesús, pero que los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús se les va a dar su trono, porque cada uno va a juzgar a cada tribu de Israel, y solamente 12 tribus. No había más. ¿Me entienden? Entonces, decir que no hay apóstoles ahorita, como los que andaban con Jesús, no los hay. Porque para decir que eran apóstoles como Jesús, o con que andaban con Jesús, es que lo vieron a Él. Es lo que dijo Juan. Nosotros damos testimonio de Él, porque nosotros lo vimos, anduvimos con Él, comimos con Él, dormimos con Él. Pero si nos vamos a la traducción correcta, o más sencilla de la palabra apóstol en hebreo, es shakilim, que quiere decir mensajero, enviado, o el que es enviado a hacer algo. En 20 y tantos años que llevo acá, yo he tenido el privilegio de conocer 3 personas que cumplen esas cosas, que dominan los 5 ministerios. Y 2 de ellos uno era dos de Centroamérica y uno de acá. Y hombres más sencillos, hombres que vestían de lo más humilde, pero Dios los usaba de gran manera. ¿Entiendes? Ahora, que si usted va a decir de los apóstoles como salen en la tele todos enjollados y que andan en carros carísimos, no estoy hablando de esos. Esos no son apóstoles. ¿Acaso Pablo, si viviera en ese tiempo, usted cree que iba a andar en un carro de lujo? ¿Iba a andar vestido de los mejores trajes? No, te aseguro que Pablo, al igual que Jesús, anduviera caminando.
Dígame usted en la Biblia, ¿dónde dice que Pablo alguna vez se subió a un burro? ¿Dónde se subió en un asno? Claro, no iba a cruzar el mar nadando, ¿verdad? Lógicamente tenía que agarrar un barco. Pero él nunca tomó su cargo para sacarle el billete a los hermanos. Es más, él les dijo a varios, yo a ustedes no les recibo ofrenda para que después nos digan que por ustedes tengo lo que tengo. Solo había una iglesia que él sí aceptaba que le dieran dinero, pero ese dinero que le daban lo llevaba como ofrenda a Jerusalén porque ni él lo gastaba. Dice, yo me mantengo solo, hago tiendas, pero no les voy a decir tiendas donde vivía la gente. Él se estaba refiriendo a talit, eso era lo que él hacía. Talit, en hebreo shukot, que quiere decir cabaña. Es lo que él hacía. No andaba haciendo tiendas así donde viven los árabes, no, eso no es ese tipo de tiendas. ¿Entiendes? Pero él trabajaba. Por eso le digo, de que hay apóstoles que hacían el mismo trabajo que antes como Pablo, sí los hay. Pero no hay los apóstoles donde está basada toda la iglesia, que son los 12 que anduvieron con Jesús, que lo vieron, que lo oyeron y que vivieron con él. Así de sencillo. Ahora, luego dice, luego profetas, es lo que les vuelvo a decir. Hay muy pocos que son a las naciones. Yo no he conocido ni uno, pero no dudo que los haya. Porque tiene que haber. Tiene que haber. Dios no se los pudo llevar todos y dejar sin gente de ese calibre. Luego dice, lo tercero, maestros. Ya le dije que cuando son profetas, son 3 dones que funcionan en esa persona. Dice, luego, lo tercero, maestros. Cuando uno es maestro o tiene el ministerio de maestro, trabajan 2 dones principalmente, el don de sabiduría y el de ciencia o conocimiento. O conocimiento. Una de las cosas, cuando uno enseña, hermanos, y eso se lo digo por experiencia propia, hay veces que uno le ha leído tantas veces el mismo párrafo, que dependiendo la prédica que Dios quiere que uno dé, Dios le va dando más entendimiento para entender mejor la palabra, o entender ciertas cosas mejor que otras. Pero es Él, es un don. Yo hay veces, no me lo va a creer tal vez, pero yo a veces escribo esto como 2-3 horas antes de venirme para acá. Nomás lo traigo masticando en la cabeza, pero a la hora de escribir, ya ponerlo en papel lo hago 2-3 horas antes, y ya el Señor me lo va explicando cómo quiere que lo dé. Pero volvemos otra vez al punto, todos los dones, todas las manifestaciones hay que trabajarlas. No porque ya me dio el don de lenguas, ya hablé 1, 2, 3 veces, ya dejé de hablar, no. Si te lo dio es para que lo uses, para que lo trabajes, para que sigas trabajando. Si te da unas lenguas, ten por seguro que te va a dar más, te va a dar varias. No nomás quiere que te quedes con una. Igual, si Dios te da otro ministerio o otro don, no es para que te quedes nomás con lo poquito que dio, es para que lo trabajes y vaya produciendo más. De eso se trata. Ahora, luego dice, los que hacen milagros, los prodigios. Eso que le digo, que cuando Dios crea lo que no hay, esos son prodigios, esos son los milagros. Después, los que sanan, por medio de cuales Dios los usa para que sea quitada una enfermedad, o una enfermedad espiritual o física. Dice, los que ayudan, diáconos, ujieres, ancianos, los que visitan, los que limpian, los que mueven las sillas, los que dan de comer. Si no, lean los capítulos 7 de Hechos. Escójanse 7 jóvenes llenos del Espíritu de Dios, varones de Dios, y que ayuden en el servicio a la iglesia. ¿Para qué los querían? Para darles de comer a las viudas, a los huérfanos, a ayudar a los hermanos. Eso también es un don. Tal vez no es más importante, no tan visto como los demás, pero es un don del Espíritu. Algunos de nosotros conocemos al hermanito Nabor. Ese hermanito Nabor, yo nunca escuché que dijo un no. Y ese hermanito andaba en todo. Así no durmiera, pero él andaba donde lo llamaran, ahí estaba. ¿Entiendes? Eso es servir, pero eso solamente lo da el Espíritu. Hay unos que les dicen, hermanito, ¿puedes venir a hacer esto? No sé, no puedo, no me comprometo. ¿Ve? Entonces no puede decir que tiene el Espíritu de Dios. Bueno, al menos el don. Dice, los que administran. ¿Quiénes son los que administran? Los que dirigen o administran la iglesia.
el grupo que dirige la iglesia, el grupo que lleva la carga de la iglesia, aquellos que se reúnen y le piden a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que hay que ajustar? ¿Qué es lo que hay que corregir? Esos son los que administran. Eso también es un don. Probablemente no están vistos como los otros, pero ese es un don también. Un servicio que se le hace a Dios. Luego dice, los que tienen don de lenguas, ya lo explicamos qué son las lenguas. Dice que todo esto lo cumplía el apóstol Pablo. Todito lo que hemos leído, trabajaba Pablo. Pablo llegaba, evangelizaba, profetizaba, levantaba pastores, enseñaba, enseñaba y se iba a otro lugar a levantar iglesias. De todos los apóstoles, por lo que puedo yo leer, Pablo era el más cercano al nivel de Jesús, no más que Jesús. Dios hizo milagros por medio de Pablo que Jesús no hizo. Eso de que lo mordió una serpiente, se la quitó y la tiró, eso no le pasó a Jesús. Eso de la ropa, eso sí le pasó a Jesús. Varias veces gente, y no nomás fue la de flujo de sangre, fueron varias personas que le tocaban su manto y eran sanados. Lo mismo hacían con Pablo, le quitaban pedazos de su ropa y la gente era sanada. Hubo muchas cosas que Pablo hizo que Jesús no hizo. Pero Pablo nunca pasó a Jesús. Jesús mismo dijo, bástele al estudiante o al discípulo ser como su maestro, pero nunca será más que su maestro. ¿Por qué razón? Porque solo Jesús tenía los 7 espíritus de Dios que leímos en Isaías 11, 2 y 3. ¿Amén? Luego dice, ahí mismo en el 1 Corintios 12, versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? Dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y enseguida viene el capítulo 13, que es el capítulo del amor. Nada podemos decir, hacer o tener de los dones si no tenemos amor. Pablo dijo, si yo hablara en lenguas angelicales y aún traspasara yo los montes de lado a lado, pero no tengo amor, ¿qué digo? Seré como un címbalo que retiñe. Una cosa que nada más hace ruido, pero en realidad no hace nada. Todo va unido. Bautismo del Espíritu, dones del Espíritu, para usarlos con amor. Amén. ¿Se ha dado cuenta que muchos que se dicen hombres de Dios no se acercan a las personas humildes? A las personas que están mal vestidas. ¿Usted cree que de esos ricachones que hay aquí en Estados Unidos, usted cree que se metería en Guatemala, en El Salvador, en México, en los ranchos donde la gente anda hasta sin zapatos? ¿Usted cree que se meterían a comer a un lugar donde les dan tacos de frijoles? Para terminar, le voy a decir una cosa. El pastor donde yo estaba en Virginia, él decía que era profeta de las naciones, como ya les he dicho, muy buen predicador. Para escucharlo se gozaba uno escuchándolo. Un día me dijo un hermano de El Salvador, bien humilde, su esposa lo había dejado por otro hombre, le dejó 2 niños, un niño de 7 años y una niña de 5 años. El hermano trabajaba en construcción y daba a cuidar a sus niños, mi mujer varias veces se los cuidó. Un día él viene y me dice, hermano Raúl, dice, yo tengo una pregunta. Digo, dime. Se llama, bueno, se apellida Mendoza, no me acuerdo bien cómo se llama él. Pedro Mendoza. Digo, dime, Pedrito. Dice, hermano, dice, ¿por qué el pastor, dice, nunca quiere venir a mi casa? Yo lo he invitado varias veces que venga a comer después del servicio el domingo, y dice, no quiere venir. Dice, pero allá en el púlpito él dice que lo invitaron a tal restaurante, lo llevaron a tal lugar, a tal lugares caros. Dice, ¿por qué no viene a mi casa? Dice, ¿será que él piensa que no tengo para darle buena comida? ¿O que le voy a dar puros frijoles con tortilla? Dice, dígame usted, dice, porque a mí me da pena preguntarle a él. Entonces yo lo que hice un día, dije, pastor, le digo, nos invitaron a usted y a mí a comer. ¿A dónde, hermano? No, pues a mí me dijeron que lo llevara, que no le dijera qué, digo, pero le va a gustar. Entonces ya lo subí a mi carro,
Anduvimos dando de vueltas y que voy que me meto a la casa del hermano. ¿Y qué venimos a hacer acá? No, pues aquí nos invitaron a comer. El hermanito hizo sopes. Ya saben que son sopes, guaraches. Mira, hermano, que cuando le sirvieron sus 3 sopes, así humildemente, él me volteó a ver como diciendo, ¿para qué me trajiste acá? Dijo, ¿cómo hacerlo? Digo, le van a gustar. Digo, ¿a poco no va a decir que en su casa no comía de esto? Queriendo no, se los comió. Pero pregúnteme si volvió a ir. No volvió a ir. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Jesús no hacía. Jesús lo invitaba a un pagano, iba a su casa. Lo invitó el fariseo, y sabiendo que era fariseo, fue a su casa. El fariseo todavía dijo, si él fuera de veras un profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. ¿Y qué le dijo Jesús? Simón, tengo una pregunta. Dice, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? O sea, al que se le perdona más es lo que ella está haciendo. Jesús no se anduvo escondiendo. Jesús nunca dijo que no. Lo que sí hacía Jesús, que daba testimonio de quién era Él donde quiera que andaba. ¿Sabe que muchos cristianos dicen, yo no voy porque yo no me junto con los paganos? ¿Y quién te dice que en su casa no hace peores cosas? Ve cosas peores, piensa cosas peores. ¿Se da cuenta? El ser humano trata de ser justo a sus propios ojos. Pero por el que no leen la palabra, porque si leyéramos la palabra dice, no mentirás, no juzgarás, no comerás a tu hermano, no lo devorarás, no lo compartirás, ¿cierto? Es lo que yo les he dicho antes. Todos hablan de los 10 mandamientos, pero yo no he encontrado salir a uno que me diga los 10 mandamientos completos. ¿Cómo podemos decir que obedecemos los 10 mandamientos si ni siquiera no lo sabemos? Eso es lo que Dios está viendo. Ahora, ¿por qué muchos no recibimos los dones? ¿Cómo quieres que Dios nos dé los dones si no los vamos a saber administrar? Si no sabemos cómo funcionan, si no sabemos cómo usarlos. Dios no tiene problema en darlos. El Espíritu no tiene problema en darlos. Los va a dar de acuerdo a la capacidad de cada uno. Eso es cierto. En Mateo Jesús dijo, y le fue dado talentos a cada uno de acuerdo a la capacidad. Los que tienen más capacidad les va a dar más, los que tienen poca les va a dar menos, pero igualmente tiene que ser provechoso. ¿Sabe lo que hace Asambleas de Dios? Asambleas de Dios dice que si usted no habla lenguas, entonces usted no tiene el bautismo. Vimos que son 9 dones especiales, o grandes, pero de ahí hay como 7 u 8 que son servicios. Entonces si yo no tengo lenguas, pero Dios me dio el don de servir, entonces quiere decir que porque no hablo lenguas, ese don no es de Dios. ¿Quién soy yo para decirle eso no es de Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué iglesia soy yo para decir aquella no es buena, esta sí es buena? Eso no me corresponde a mí, eso es problema de Dios. Cuando lleguemos delante de Él, Él va a decir, tú le hiciste bien, tú le hiciste mal, tú fuiste oveja, tú fuiste cabra. Así de fácil. ¿Yo para qué le voy a andar diciendo, aquí somos ovejas, allá son chivos? A lo mejor aquí somos los chivos y allá son las ovejas. Al final es Dios el que conoce los corazones y es Dios el que va a dar razón a quien la tenga. ¿Sí o no? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que nos guardes, que nos ayudes a guardarla, Señor, y que podamos entenderla, Padre. Que lo que tengamos que arreglar o corregir lo hagamos, Padre, pero siempre guiados por tu Espíritu, porque tú no te equivocas, Señor. Que no sea nuestra carne, nuestro pensamiento, nuestra sabiduría, sino que sea la tuya, Señor, porque tú no te equivocas, Padre. Gracias te damos por esta tarde, por esta noche. Gracias te damos por tu palabra y ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guardes y nos lleves con bien, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.